Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El fuego del infierno. La semana pasada vimos que el pensamiento judío sobre lo que es el alma y es muy diferente al pensamiento cristiano occidental. De la misma manera, el pensamiento judío sobre el infierno es muy diferente al pensamiento tradicional cristiano. Así que hoy ataremos algunos cabos que quedaron sueltos en el estudio anterior que nos ayudarán a entender cómo los escritores de la Biblia presentaron la idea del infierno y el fuego eterno en el juicio final. Comencemos. Primero vamos a comenzar abordando el texto de Eclesiastés, que siempre se utiliza para determinar el estado de los muertos, según nuestro pensamiento occidental de la muerte. Salomón dijo en Eclesiastés 9 del 5 al 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido, también perece su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y la pregunta es, ¿qué está diciendo Salomón y qué no está diciendo Salomón? Este es uno de los textos fundamentales para criticar a aquellos que creen en la inmortalidad del alma, porque se argumenta que Salomón dice bien claro que los muertos nada saben, por lo tanto, no pueden estar en el cielo como entidades conscientes. Ahora, es necesario aclarar que esto es haciendo referencia a la versión griega del cielo, que no tiene nada que ver con el pensamiento hebreo que analizamos la semana pasada, que es el pensamiento de los escritores bíblicos. Pero analicemos las palabras de Salomón. Número 1, ¿por qué dice Salomón que los muertos nada saben? Tenemos que entender que en este caso él está haciendo referencia a los cuerpos de los muertos que han sido enterrados en el sepulcro, no a las almas que están en el Seol. La palabra para muerto es mut, que se refiere a un cadáver. Por lo tanto, un cuerpo que ha quedado sin Neshama o sin aliento de vida, nada sabe, no tiene más recompensa en el mundo de los vivos, porque todo esto es dicho en el contexto de lo que sucede debajo del sol o en nuestro mundo carnal. Es por eso que Salomón continúa diciendo, su memoria cae en el olvido. Ahora, lamentablemente esta expresión es mal entendida porque se asume que Salomón está hablando de la memoria del hombre, como sus recuerdos más preciados, etc. Sin embargo, la palabra usada es saher, que se refiere al recuerdo que otros tienen acerca del difunto. En otras palabras, Salomón está diciendo que cuando alguien muere, más tarde o más temprano, se dejará de hablar de esa persona porque en algún momento las nuevas generaciones no tendrán recuerdo alguno de su existencia. Es por eso que la versión contemporánea de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, traduce este verso como que nadie los recuerda. Y la traducción en lenguaje actual dice que muy pronto son olvidados. Finalmente, Salomón añade que cuando una persona muere y su cuerpo queda sepultado, también perecen su amor, su odio y su envidia. Esto es algo muy lógico en el pensamiento hebreo, porque para ellos el alma es la que expresa los sentimientos y emociones, es de donde salen o donde se experimentan el amor, el odio y la envidia. Cuando nosotros analizamos otros escritos del mismo Salomón, podemos ver que este es un principio que él repite constantemente. Por ejemplo, Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible o la lengua que sana es árbol de vida, la lengua perversa daña el espíritu, ruá. Noten ustedes que según Salomón, el daño que produce una lengua perversa no es en el cuerpo de aquel que la tiene, sino en el espíritu o el alma del hombre que la posee. De paso, abriendo un pequeño paréntesis, noten que Salomón compara la lengua apacible o a la persona que habla palabras de sanidad con un árbol de vida. Algo que resulta muy interesante y a la vez difícil de explicar o digerir si mantenemos un pensamiento cerrado o literal del árbol de la vida que aparece en la creación. Cierro el paréntesis.
Otro ejemplo de cómo Salomón presenta el alma o el espíritu del hombre como centro de las emociones y sentimientos es Proverbios 15:13, que dice: el corazón alegre hermosea el rostro, la cara, parte del cuerpo, pero el dolor del corazón, el espíritu, ruá, se abate. En otras palabras, las realidades espirituales determinan las realidades físicas. Recuerdan que hace unos estudios atrás, unas lecciones atrás, vimos este pensamiento. Otros versos muy similar es Proverbios 17:22. El corazón alegre mejora la salud, pero un espíritu ruá, abatido, seca los huesos. Y podemos encontrar muchísimos ejemplos más, tanto en los escritos de Salomón como en los demás escritores de la Biblia. Ahora, voy a aclarar algo para evitar que algunos confundan esto con el dualismo griego, porque no es lo mismo, ya que el dualismo griego presenta que el cuerpo es pecado o carnal, mientras que el alma es espiritual y necesita liberarse del cuerpo para ser libre. En cambio, en el pensamiento hebreo, el cuerpo es solamente la vasija, donde el alma reposa o descansa. Pero una vasija sin alma o sin espíritu no tiene propósito o función, porque para eso fue creada la vasija, para resguardar o contener en ella algo, no para estar vacía. Es por eso que lo importante en el pensamiento hebreo no es la vasija, sino lo que ésta contiene en ella. El contenido es lo que es trascendental y eterno, porque tiene su origen en aquel que es eterno. Una vez más, las realidades espirituales son más importantes y determinan las realidades físicas. O dicho de otra manera, las realidades físicas son la materialización de las realidades espirituales. Yo te pregunto, lee Génesis 2:7. ¿Qué podía sentir, pensar, creer o expresar emocionalmente Adán antes de que Dios respirara en él Neshama o aliento de vida? Lee Ezequiel 37. ¿Qué podían sentir, pensar, creer o expresar emocionalmente los huesos secos una vez que Dios los cubrió de tendones, carne y piel? ¿De qué sirve un cuerpo sin espíritu, ruá? ¿Qué fue lo que trajo vida, sentimientos, emociones, razón a la capacidad de pensar e hizo de esos huesos secos seres libres y únicos individualmente? Lee Mateo 27, 52 al 53. ¿Qué sucedió en el contexto de la muerte de Cristo y qué sucedió en el contexto de su resurrección? Según el texto, los muertos tienen vida una vez que Jesús muere y se abren los sepulcros, o los muertos tienen vida una vez que Jesús es resucitado. Podemos decir que en la muerte de Cristo la tierra vomitó a varios de sus muertos. Y si esto es así, entonces, ¿qué fue lo que les trajo vida? Lee Efesios 4, del 7 al 10. ¿Será que estos versos tienen algo que ver con los cuerpos sin vida que vomitó la tierra en ocasión de la muerte de Cristo? ¿Quién descendió a las regiones inferiores de la tierra para llevar consigo cautivos de la muerte una vez que resucitó? ¿De dónde sacó a los cautivos y a dónde descendió a buscarlos? Definitivamente el propósito de Eclesiastés 9, del 5 al 6, no es evidenciar que el alma no es inmortal. Porque Salomón no está hablando de almas, sino de cuerpos muertos que permanecen en el sepulcro. Si nosotros vamos a interpretar la Biblia en cuanto al tema de la muerte, no podemos hacerlo ignorando que para sus escritores existía una separación al momento de la muerte, donde el cuerpo regresa al polvo y el alma iba al Seol o a reunirse con su pueblo, sus antepasados, hasta el Olam Jabá o el mundo venidero. Ahora, lo interesante es que Dios nunca negó esta creencia, sino que la usó en sus enseñanzas, como vimos en los ejemplos de la semana pasada, e incluso cuando le dijo a los fariseos que la única señal que les daría sería la señal del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra, o sea, en el Seol o en el Hades, que es lo mismo pero en griego. Mateo 12, del 39 al 40. Tú puedes creer que Jonás estuvo vivo y respirando sin ser afectado por las enzimas y ácidos del estómago del gran pez. Sin embargo, Jonás dijo: desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Clamé desde el seno del Seol y tú escuchaste mi voz. Jonás 2:2. En otras palabras, para el cuerpo de Jonás, el vientre del gran pez fue su sepultura.
pero su alma fue al Seol, y fue desde el Seol que él clamó a Jehová y fue liberado. Tú puedes ignorarlo o desecharlo, pero eso es lo que dice el texto. De hecho, el verso 6 confirma que Jonás estuvo en el Seol al decir, bajé hasta los cimientos de los montes. Si vieron los gráficos en el PDF de la semana pasada, se darán cuenta que los hebreos creían que ahí estaba el Seol. Y sigue diciendo, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron sobre mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. La palabra para fosa es shahak, que hace alusión a la fosa del Seol. Por lo tanto, la señal del profeta Jonás es que Jesús estaría, como él, 3 días en el Seol y luego sería resucitado, saldría del Seol. Como ya dije, Dios nunca desmintió esta creencia o manera de pensar, ni la prohibió, sino que la usó innumerables veces en sus enseñanzas y hasta para hablar de su muerte y resurrección. Ahora, de lo que sí habló Dios y hasta prohibió es que se consulten a los muertos en asuntos concernientes al mundo de los vivos. Y la razón es bien obvia. De hecho, la acabamos de ver en Eclesiastés. Y es que las almas de los muertos no saben nada más sobre el mundo de los vivos, porque sus obras en este mundo o debajo del sol dejaron de existir. Ahora, resulta interesante que uno de los textos más citados por el fundamentalismo es precisamente un texto que está completamente sacado de su contexto para apoyar una actitud de manipulación, control y sectarismo. Y ese texto es Isaías 8:20 que dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías dijo estas palabras en el contexto de consultar a los muertos en lugar de a los vivos, o sobre consultar a los muertos en cuestiones y asuntos del mundo de los vivos. El verso 19 dice, si alguien les dice consulten a los muertos, consulten a los encantadores o a los adivinos o a los que hablan con susurro, ustedes respondan, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? Y es en este contexto que se dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por décadas el fundamentalismo religioso ha mal utilizado este verso, sacándolo de su contexto inmediato para intentar callar las voces de aquellos que quieren levantar a Cristo y su amor incondicional hacia la humanidad, o para contrarrestar cualquier enseñanza que cuestione sus dogmas y doctrinas. Incluso se ha llegado a utilizar para imponer en las personas las enseñanzas de un conjunto de libros llamado Testimonios para la Iglesia, como si eso fuera lo que Isaías quiso decir al hablar del testimonio. Cuando claramente Isaías 8:20 se refiere a que no hay que consultar a los muertos sobre los asuntos de los vivos, porque Dios es quien nos da las instrucciones o nos muestra la dirección que debemos tomar, y en este caso lo hizo por el testimonio del profeta Isaías. De hecho, unos versos antes, Dios ya le había dado las instrucciones y el testimonio que necesitaban atesorar su pueblo para pasar la situación específica que estaban viviendo y que vendría sobre ellos. El verso 16 dice, ata el testimonio, ponle un sello a mi enseñanza entre mis discípulos. La Nueva Traducción Viviente dice, preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Ahora, ¿por qué es necesario entender el Seol según el pensamiento hebreo? Porque las enseñanzas que la Biblia presenta sobre el infierno o el fuego eterno tienen que entenderse en su propio contexto, que es el Seol. De lo contrario, tenemos que seguir sacando textos de su contexto, como los que hemos analizado hoy, para probar nuestras ideas con la Biblia. Así que para comenzar este tema, vamos a hacerlo con Marcos 9 del 43 al 44, donde Jesús dijo, si tu mano te hace pecar, córtala. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las 2 manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. La palabra para infierno es lo que los judíos llamaban Gehenna, o el Gehenna de fuego. Algo que te invito a investigar por tu propia cuenta para que descubras cómo ellos entienden el Gehenna. Sin embargo, me voy a concentrar en la expresión el fuego que nunca se apaga. Y yo te pregunto, ¿un fuego que nunca se apaga no es sinónimo de un fuego eterno?
De hecho, no es cierto que la Biblia utiliza ambos términos intercambiándolos el uno por el otro. Lee Mateo 13:42 y 25:41. ¿Sabes que la palabra para eterno en griego es aionios, que significa sin principio ni fin, lo que siempre ha sido y siempre será, sin principio, sin fin, nunca cesa, eterno? Ahora, ¿dónde en el significado de esta palabra se encuentra algo diferente a un fuego que nunca se apaga o que permanece para siempre porque es eterno? ¿Acaso no has escuchado decir que fuego eterno no significa realmente que sea eterno, sino que son los resultados de destrucción los que duran por la eternidad? Estoy seguro de que has escuchado esto infinidades de veces, pero la pregunta es, ¿de dónde o de qué definición de aionios estamos sacando esta idea? Porque ciertamente no es la que le dan los escritores bíblicos. ¿Acaso cambiar el significado de una palabra o ignorarlo para que diga lo que nosotros queremos o para acomodarla a nuestras creencias no es manipulación o una mala interpretación de las escrituras? ¿No será que en nuestro afán de probar doctrinas o de demostrar que tenemos la verdad, no nos damos cuenta de que estamos buscando la palabra equivocada? ¿No será que la palabra que no entendemos bien es fuego, pero que por nuestro deseo de justicia, que más bien pareciera deseo de venganza, no podemos pensar en otra idea que en la de un Dios quemando personas que no piensan ni hacen las obras de obediencias que nosotros hacemos? ¿Sabes por qué el significado de la palabra aionios es tan importante y nunca deberíamos manipular su significado a nuestra conveniencia? Porque Dios dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por tanto te he prolongado mi misericordia. La versión Palabra de Dios para Todos lo traduce con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Y la versión Reina Valera revisada de 1977 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te has traído a mí con mi gracia. Si decimos que el fuego eterno no es eterno, entonces, ¿qué garantía tenemos de que cuando Dios nos dice que nos ha amado con amor eterno, realmente está diciendo que nos ama con un amor que nada ni nadie lo puede cambiar? ¿Qué garantía tenemos de que el amor de Dios por nosotros no es tan bien como el fuego eterno y que solamente nos ama hasta que su amor cumpla su propósito o hasta que su amor nos destruya para siempre? ¿Y sabes qué? Quizás ese sea el concepto de amor de Dios que tu religión, tus maestros o tus padres siempre te enseñaron. Y no voy a dudar de que lo hicieron con la mejor intención. Pero eso no hace que lo que te enseñaron sea correcto. Y mucho menos que ese amor limitado de Dios sean buenas nuevas de salvación. Y quizás pienses que lo que yo estoy diciendo tampoco es suficiente como para tomarlo como cierto. Y tienes toda la razón. Por eso no te pido que me escuches a mí, sino a Dios, cuando te dice que con amor eterno Él te ha amado. Dios te ha amado con un amor que no tiene principio ni fin, porque radica en su misma esencia y no tiene nada que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. Con un amor que siempre ha sido y siempre será. Un amor que nunca cesa, porque es eterno de la misma manera en que Él es eterno. Eso fue exactamente lo que expresó Pablo al preguntar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? Y la respuesta del mismo Pablo es, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35 y 38 al 39. ¿Y sabes por qué nada ni nadie nos puede separar de su amor? Porque su amor es eterno. Y eterno es simplemente eso, que dura para siempre. Es por eso que lo peor que podemos hacer es manipular o tergiversar el significado de la palabra eterno, simplemente para acomodar o probar nuestras doctrinas. Porque al hacerlo, estamos afectando lo que Dios ha llamado el Evangelio eterno, que son buenas nuevas de salvación.
Por lo tanto, te invito a considerar la palabra fuego mientras dejamos a eterno de la misma manera en que siempre ha sido y que siempre se ha entendido. Vamos a comenzar por otro texto que siempre se saca de su contexto, precisamente para probar lo que queremos probar. Y este es Malaquías 3 del 1 al 3 que dice: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto a quienes ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como un fuego de fundidor, otras versiones dicen como fuego purificador o lejía de lavanderos. Se sentará como fundidor y purificará de plata, purificará a los levitas y los afinará como se refina el oro y la plata. La primera característica de este fuego es que no es un fuego destructor o devorador, sino un fuego purificador. Número 1, porque se emplea como sinónimo de lejía de lavandero o jabón de lavandero. Por lo tanto, de la misma manera en que nadie lava su ropa con jabón, esperando que el jabón destruya sus ropas, sino que saque la suciedad de ellas, asimismo, Dios no mete a personas en este fuego con la intención de destruirlas, sino para purificarlas de la suciedad o de aquello que les estorba. Y número 2, la última parte del pasaje aclara que el fuego es usado para purificar metales, no para destruirlos. Tú puedes tratar de tapar el sol con un dedo, llamándome universalista, hereje y todo lo que quieras para callar tu conciencia. Pero esto no se trata de lo que yo digo o de lo que yo quiero que diga el texto, sino de lo que el profeta Malaquías dijo sobre el fuego que Dios traería en su venida y que de tal cual nadie podría soportar su calor. Pero más allá de la descripción o del propósito del fuego, la siguiente pregunta a responder es: ¿de qué venida estaba hablando Malaquías? ¿De la primera venida de Jesús o de la segunda? Puedes diferir conmigo en esto, pero yo creo que todas las profecías llegan hasta la primera venida del Mesías y esta no es la excepción. Si nota, Dios comienza diciendo: ya estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y luego anuncia la venida del Señor como fuego purificador y jabón de lavanderos. Ahora encontramos exactamente el mismo patrón en Malaquías 4. El verso 1 comienza diciendo: miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Y cual día les prenderá el fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero luego en los versos 5 al 6 dice que ha de suceder antes que llegue ese día. Estoy por enviarles al profeta Elías, dice él, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Y yo te pregunto, una vez más, ¿de qué venida estaba hablando Malaquías? ¿De la primera venida de Jesús o de la segunda? Lee Mateo 3 del 1 al 12. ¿Acaso Mateo no estaba narrando el cumplimiento de lo que profetizó Malaquías 3 y 4, que pasaría cuando Dios enviaría a su mensajero a preparar el camino de su venida, la venida del día ardiente como un horno de fuego? ¿Acaso no fue Juan el Bautista, el mensajero, con el espíritu de Elías, que Dios envió para preparar el camino de su venida? ¿Acaso Mateo no estaba describiendo que Jesús vino a sumergirnos en fuego? Y como diría Malaquías, el Señor vino a prenderle fuego a todos los soberbios y todos los malvados para que ardieran como paja. ¿Acaso Jesús no vino en su primera venida a prender esta tierra en fuego como un horno ardiente? Lee Lucas 12:49. ¿A qué dijo Jesús que había venido y qué era lo que más quería que ella sucediera? Ahora, según Mateo 3:12, ¿con qué clase de fuego es con el que Jesús vino a bautizarnos o a sumergirnos en él? ¿Y con qué clase de fuego quería él que ya estuviera prendida la tierra? ¿Acaso no es con el fuego que nunca se apaga, el cual también llamamos fuego eterno? Y la pregunta entonces sería: ¿cuántos de los que conocieron a Jesús o anduvieron con él lo vieron encendiendo literalmente fuego por todas partes como si fuera un piromaníaco? ¿Cuántos
de los evangelios relatan a Jesús prendiendo en fuego a Jerusalén o a Samaria o a Galilea o a cualquiera de las otras ciudades que visitó. Si tomamos la postura de que el fuego eterno que vino a traer Jesús en su venida, o en el cual meterá a todos los soberbios y malvados, algo que incluye a toda la humanidad y por ende también a ti y a mí, es un fuego literal que destruye la materia, entonces tendríamos que considerar llamarle a Jesús el pirómano del mundo y no el salvador del mundo. Para el bonus de esta semana quiero seguir abordando el tema del fuego eterno que la Biblia describe. Por lo general, hay dos posturas predominantes en cuanto a esto. Una que dice que cuando venga Jesús en su segunda venida, meterá a todos los impíos en el fuego eterno y los quemará vivos por siempre, torturándolos por la eternidad. La segunda postura es que cuando Jesús venga por segunda vez, quemará vivos a todos los impíos con el fuego eterno. Solo que este fuego no es eterno o no durará para siempre, sino que solamente los quemará y torturará por un periodo limitado de tiempo, según los pecados de cada uno. Y yo te pregunto, ¿cuál de estas dos posturas presenta un Dios cuyas acciones son coherentes con sus palabras al decir en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y por eso te he prolongado mi misericordia o te sigo mostrando mi fiel amor? ¿Cuál de estas dos posturas presenta un Dios que no es cruel, ni vengativo, ni asesino, y cuya justicia no consiste en darle a cada uno lo que se merece, ignorando por completo lo que significa la gracia? Como dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuál de estas dos posturas tiene en cuenta lo que los profetas, los apóstoles y el mismo Dios en la persona de Jesús dicen sobre el fuego eterno? Tal vez nunca te has detenido a pensar en esto, pero muy a menudo criticamos a los que creen en el infierno eterno o el castigo eterno del infierno, diciendo que ellos muestran una imagen de Dios que es cruel, sanguinaria, violenta y que daña por completo el carácter de Dios. Mientras que la posición nuestra sí resalta el carácter de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás seguro o segura de eso? ¿Qué diferencia hace que Dios queme a las personas por la eternidad a que las queme hasta que se destruyan por completo? ¿Acaso eso no es también presentar a un Dios cruel, sanguinario, violento y completamente apartado de su carácter de amor? ¿Acaso alguno de nosotros diría que Nerón no fue cruel, sanguinario, violento y un asesino porque él solo quemó a los cristianos hasta que su cuerpo se hizo cenizas? Por supuesto que no. Porque no es la longitud de la tortura lo que lo hace menos cruel, sanguinario y violento, sino el hecho de que está asesinando a un ser humano. Entonces, ¿cómo es que pensamos que en Dios es diferente? Es por eso que, teniendo en cuenta todas estas incoherencias que acabo de mencionar, voy a sugerir al menos la posibilidad de una tercera opción. Ahora, no te confundas, muchos tendrán la idea de que si el fuego eterno no consiste en quemar vivos a los malvados y pecadores por sus pecados, entonces el pecado quedará sin castigo. No estoy diciendo eso. La Biblia dice claramente que el pecado lleva castigo. En cambio, la pregunta que nos tenemos que hacer es si ese castigo es intrínseco o impuesto. En otras palabras, ¿es Dios el que nos impone el castigo por nuestros pecados o es el pecado el que lleva en sí mismo castigo a nosotros participar de él? Creo que Jesús siempre tiene la respuesta correcta. Y en ocasión de su nacimiento, el ángel le dijo a José, María tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 9:21. Si el castigo del pecado fuera impuesto por Dios, entonces Jesús vino a salvarnos del castigo de Dios sobre nosotros por nuestros pecados. Sin embargo, como eso no es lo que dice el texto, lo correcto es concluir de que el castigo del pecado está intrínseco en nuestra misma acción de pecar. Y por esta razón, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados y no de la ira de un Dios enojado. Ahora, regresando a la tercera opción o tener en cuenta para entender qué es el fuego eterno del cual la Biblia habla.
Primeramente, debemos aceptar la premisa de Juan el Bautista cuando dijo en Mateo 3:11 que Jesús vino a bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego. Y que ese fuego que nunca se apaga o es eterno, verso 12, tiene el objetivo de limpiarnos y purificarnos como lo dijo Malaquías. En segundo lugar, también debemos aceptar lo que Jesús declaró en Lucas 12:49, cuando dijo que vino a echar fuego en la tierra. Porque si ponemos en duda las palabras del mismo Jesús sobre su misión, entonces estaremos poniendo también en duda el hecho de que Él dijo ser la verdad. Juan 14:6. La tercera premisa es que no hay manera de argumentar o decir que Juan y Jesús estaban refiriéndose a un fuego literal, que se alimenta de combustible y destruye la materia, porque eso no lo encontramos en ninguna parte de los evangelios, ni dentro de la misión de Jesús. Por lo tanto, nos queda solamente una pregunta: ¿qué es el fuego eterno? Cantar de los Cantares, un libro que muchos quisieran que no formara parte del canon bíblico y que de seguro ahora, con mucha más razón, quisieran que desapareciera, dice en el capítulo 8, versos del 6 al 7, grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que dice Salomón que es como llama divina? De hecho, la palabra en hebreo es shaheveth, que significa literalmente la llama o el fuego de Jehová. Por lo tanto, a lo que Salomón llama el fuego de Jehová es al amor. Si esto todavía no es evidencia suficiente para que entiendas que el fuego eterno es el amor, Salomón va más allá y dice que ese amor al cual él llama el fuego de Jehová, ni las muchas aguas, ni aguas tan fuertes y en gran cantidad como las de un diluvio son capaces de apagarlo. Ahora, si un fuego que no puede ser apagado ni por la cantidad de agua más grande que pudiera existir, no es para ti evidencia suficiente de un fuego eterno, entonces nada lo será. Porque lamentablemente has decidido cerrar tus ojos para no ver y tus oídos para no escuchar otra verdad que no sea la tuya. Es por eso que Hebreos 12:9 dice que Dios es fuego consumidor. Y primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Porque fuego y amor son lo mismo y ambos son eternos, porque Dios es eterno. Ahora, ¿qué consume el fuego eterno o Dios como fuego consumidor? Bien fácil. Busquemos qué es lo que hace el amor y sabremos entonces qué hace el fuego eterno. Primera de Pedro 4:8 dice, el amor cubre multitud de pecados. O como dice la versión traducción al lenguaje actual, el amor borra los pecados. Y si el amor borra los pecados, entonces, ¿qué es lo único que puede consumir el fuego eterno? No puede ser otra cosa que los pecados de los hombres. Eso fue exactamente lo que vino a hacer Jesús en su primera venida y fue lo que sucedió en la cruz, en cumplimiento de lo que el profeta Malaquías anunció al decir, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego purificador o jabón de lavandero. Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama. Que a un árbol se le queme, se le deje sin raíz ni rama, no significa que se le destruyó para siempre, sino que se podó o se le quitó todo aquello que le estorbaba para alcanzar su potencial. Porque mientras el tronco permanezca, el árbol todavía tiene vida y volverá a crecer. Y si todavía no sabes cuál es el tronco que siempre queda vivo y que permanece para siempre, te digo que ese tronco es Jesucristo, la vid de la cual todos nacemos, crecemos y damos fruto. Para este estudio he querido hacer un bonus extra para analizar otros dos textos que son sacados de contexto con el objetivo de acomodar nuestras ideas al texto o hacer decir al texto algo que no dice. El primer texto es Marcos 9:48, donde Jesús, después de decir
que es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo que ser echado al infierno o Gehenna con los dos ojos. Entonces dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. El segundo texto es Isaías 66:24, que es el verso que Jesús está citando en Marcos. Y dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo ser humano. Ahora hay dos cosas importantes a destacar. Número uno, Jesús utilizó el concepto de infierno o Gehenna que tenían los judíos y donde iban los injustos, según su cosmovisión, para ligarlo con la experiencia del fuego que nunca se apaga o el fuego eterno, que ya sabemos que es el amor incondicional de Dios. Segundo, ambos textos dicen que en ese fuego que nunca se apaga o fuego eterno, el gusano de los hombres nunca muere. Ahora, esto es extremadamente importante, porque para acomodar el texto a la conveniencia de una doctrina y usarlo como una prueba contra la inmortalidad del alma, muchos llegan a decir que este gusano en singular, del cual habló Jesús citando a Isaías, realmente quiere decir gusanos en plural. Y hasta algunas traducciones de la Biblia ponen gusanos en plural y en Isaías llegan al punto de añadirle al texto que estos gusanos devoran los cadáveres de los muertos, cosa que no aparece en el texto original. En otras palabras, tanto Isaías como Jesús a la hora de citar al profeta utilizan con toda intención la palabra gusano en singular, porque el mensaje que ellos querían dar era muy diferente al que muchos cristianos quieren dar cuando cambian arbitrariamente la palabra gusano del singular al plural y aseguran que se trata de los gusanos que se alimentan de los cuerpos en descomposición. Ahora, prepárense, porque aquí viene lo maravilloso de este gusano en singular, el cual permanece para siempre sin quemarse en los hombres. En el Antiguo Testamento hay mínimo 2 palabras en hebreo para gusano. Una de ellas es rema, que se refiere a los gusanos que se reproducen rápidamente y que se alimentan de la putrefacción de los cuerpos muertos. Y la otra palabra es tolá, que se refiere a un tipo de gusano específico de donde se extrae la tinta roja. Y este es precisamente el gusano en singular que aparece en Isaías 66:24 y que Jesús cita en Marcos 9:48. Por lo tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es que este no es el gusano que se alimenta de los cuerpos de los muertos, como afirman muchos con el objetivo de probar sus ideas doctrinales en contra de la inmortalidad del alma. Ahora, ¿qué sabemos de este gusano tan específico que Isaías y Jesús mencionan? Este gusano se conoce como Coccus ilicis o Kermes vermilio y comúnmente se le llama el gusano carmesí porque, como dije, del cuerpo muerto de la hembra se extrae el color carmesí. Pero hay otras cosas interesantes sobre este gusano que debemos saber. Y es que cuando ha llegado el momento de que la hembra dé a luz a sus crías, ella se adhiere a un árbol o rama y se adhiere a sí misma con tanta fuerza que no puede desprenderse. Eso quiere decir que este gusano debe sacrificarse para tener descendencia, o lo que es lo mismo, no puede tener descendencia sin morir, porque se adhiere para siempre al árbol para proteger a sus crías mientras esperan nacer en el momento adecuado. La madre en este proceso se hace un escudo bien duro para proteger a los pequeños huevos que pone debajo de ella. Y cuando las larvas eclosionan, viven protegidas bajo su cuerpo, alimentándose de ella para el sustento inicial antes de salir al mundo. Sin embargo, cuando los pequeños gusanos jóvenes pueden cuidar de sí mismos, después de unos días la madre muere. Y en ese momento se filtra un líquido rojo escarlata que tiñe no solo la madera en la que está adherida la madre, sino también a los pequeños gusanos jóvenes por el resto de sus vidas. Pero para que la ilustración sea más completa aún, 3 días después de la muerte de la madre, su cuerpo pierde el color rojo escarlata y se convierte en una especie de cera blanca que cae al suelo como si fuera nieve. Como dice el viejo refrán, a buen entendedor, con pocas palabras bastas. O como diría Jesús, el que tiene oídos para oír,
oiga. Y yo te pregunto, ¿quién murió y se sacrificó a un madero para que nosotros, sus hijos, tuviéramos vida? ¿Quién fue adherido con tanta fuerza al madero que no solo tiñó la cruz con su sangre, sino que nos bañó a todos los hombres para siempre con ella? ¿Quién nos dijo que comiéramos de su cuerpo y bebiéramos de su sangre para nuestro sustento y vida? Porque su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. ¿Quién después de 3 días teñido de sangre es glorificado y resucitado con vestiduras blancas para la eternidad? Y quizás tú puedas decirme que la ilustración o la semejanza entre este gusano y Jesús es muy bonita, pero que al final son solamente mis palabras. Sin embargo, puedo asegurarte que no son solamente mis palabras. El Salmo 22 es un salmo que habla del sufrimiento del Mesías en la cruz, y en todo el salmo es como si estuviera Jesús mismo hablando por medio de David. Y en el verso 6 dice: pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Ahora, ¿quieres adivinar qué palabra utilizó David para profetizar que Jesús, el Mesías, era un gusano? Si dijiste tolá, entonces acertaste. Porque Jesús mismo dijo que Él era el gusano carmesí. Ese mismo gusano que según Isaías y Jesús, cuando toda la paja o escoria de los hombres sea quemada, Él seguirá vivo, sirviendo de escudo protector para el nuevo hombre que ha de salir de en medio del fuego eterno, o de su amor incondicional que borra todos nuestros pecados. Hemos llegado al final del estudio de hoy y estoy seguro de que muchos de ustedes tendrán muchísima información que digerir y procesar. Como también estoy seguro que muchos de ustedes van a tener tanta disonancia cognitiva que no van a saber cómo lidiar con ella, y lo más fácil será ignorarlo todo. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, algunos se enojarán diciendo que no hablo de acuerdo a la ley y al testimonio. Pero ¿sabes qué? Está bien. Y si enojarte conmigo y pensar que soy hereje, universalista y todo lo demás que quieras decirme, o pensar de mí, porque lo que quieras pensar de mí te va a ayudar, entonces no hay problema. Desahógate conmigo. Yo no voy a responderte de la misma manera. Pero si algún día tienes el deseo de dialogar o intercambiar ideas sin asumir que alguno de los dos está errado y el otro correcto, entonces también me tienes a la distancia de un comentario o de un mensaje privado por mis redes sociales. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.